Bueno, buenas tardes nuevamente a todos. La idea de este encuentro de finalización de este año que hemos venido transitando y particularmente en la Asociación Argentina de Derecho Internacional, quisiéramos hacer un balance del derecho internacional privado desde que tuvimos nuestro encuentro a fines de mayo, junio, en donde estuvimos compartiendo ideas con Analía Consolo, con Alejandro Menicochi, con Oscar González Pereira, con Julio Córdoba, acerca de distintos temas que veíamos eran importantes para lo que estaba viniendo y lo que estábamos sintiendo en esos momentos a partir del golpe que nos estaba asestando el COVID. Luego, en el mes de septiembre, con un congreso que no pudo ser, pero fue un mes dedicado por la Asociación Argentina de Derecho Internacional a encuentros en todas y cada una de las secciones, los días martes, incluyendo el primer martes de octubre. Y la actividad de nuestra sección fue una actividad que creo fue muy motivadora, muy inspiradora, nos permitió seguir pensando en cuestiones relevantes del derecho internacional privado, que en estos momentos uno vuelve a pensarlo porque es como que hemos parado la pelota en algunos aspectos y nos ha dado la ocasión de seguir pensando. ¿Y cómo nos encuentra este balance en esta finalización de un año singular? En estos momentos podemos decir que la esperanza de una vacuna potencia su protagonismo en un mundo que está devastado por la pandemia. La pandemia, que aquí estamos ingresando en verano, pero en el hemisferio norte ingresa en los meses más crudos, ha vuelto a romper récords de contagios y muertes, mientras en varios países de Europa y algunos de Latinoamérica inclusive, se han anunciado algunos esbozos de planes de inmunización y más de 1 millón de personas han sido inclusive inoculadas en China de urgencia frente a nuevos brotes. Todo esto en medio de un recrudecimiento del flagelo que sigue rompiendo barreras de enfermos y forzando nuevas restricciones que por supuesto van teniendo gran importancia en la economía de los distintos países, en las relaciones entre los particulares, en todos aquellos dominios que son abarcados por el derecho internacional privado. Alemania, Francia, otros países de Europa, el Reino Unido, Bélgica, han vuelto a estrictos confinamientos que vuelven a poner en el tapete todas estas restricciones y todo aquello que se ha ido elaborando en cuanto a derecho desde todas sus fuentes, ¿no? Para para tratar de mitigar todos los efectos nocivos que tiene, ya fuera de lo que son en la salud de las poblaciones, sino en lo que es la, esa gobernanza global seriamente atacada por esta pandemia. Por eso hemos elegido ver qué es lo que se ha estado haciendo este año en algunos ámbitos, a pesar de este gran golpe del COVID. Y para ello hemos elegido justamente hacerlo desde adentro, desde las entrañas mismas de la sección y sus participantes. Y la secretaria y las vocales de nuestra sección hoy nos van a exponer
sus puntos de vista, sus noticias, distintos aspectos de organismos a nivel universal y regional, y alguna influencia en algún aspecto en particular. Y en un segundo momento, para culminar este encuentro del año, vamos a hacerlo con la presentación de un libro, y la presentación de un libro siempre, siempre es un motivo de esperanza. Alguien que escribe un libro, y por el otro lado, alguien que lee un libro, que se nutre con todos esos pensamientos, es alguien que está pensando en el futuro, en cómo se puede modificar el futuro. Y vamos a hacer, de la mano de Analía Consolo, la presentación de la obra de Horacio Piombo. Bueno, y ahora sin mucho más, vamos a escuchar a Gabriela Pérez Moreno, que nos va a hablar acerca de los balances y perspectivas del 2020 en lo que ha sido la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Gabriela es profesora adjunta regular de Derecho Internacional Privado de nuestra Facultad de Derecho, aquí de la Universidad de Buenos Aires, donde estoy aquí a mis espaldas, pueden verla. Es investigadora en el marco de diferentes proyectos, UBASIT, es miembro de esta entidad y de la SADIP. Asimismo, es autora de varias ponencias y artículos de interés en nuestra materia. Bueno, Gabriela, te escuchamos. Adelante, por favor. Bueno, gracias, Guillermo. ¿Estoy habilitada para compartir pantalla? Ah, no, me tienen que... Ahora te habilitamos. A ver, Gabriela, si ahí podés. ¿Ya está? A ver, ahora sí. Bueno, a ver. Espera que hago algunos ajustes. Un segundito, perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como decía Guillermo recién, ¿no? Estamos culminando un año complejo, difícil y bueno, me pareció que en esta reunión que tenemos hoy es una buena oportunidad para compartir con ustedes algunas de las tantas actividades que han tenido lugar en el ámbito de la Conferencia de La Haya, que a pesar de toda esta situación de aislamiento y bueno, y de pandemia mundial, las ha tenido y muchísimas. En cuanto a los proyectos que se encuentran en curso, tenemos proyectos relativos a turistas y visitantes, acuerdos familiares que involucran niños, trabajos que tienen que ver con jurisdicción internacional, el tema de maternidad subrogada, también investigaciones respecto a la relación del derecho internacional privado y la propiedad intelectual, y esta tecnología tan nueva, Distributed Ledger Technology, respecto de la cual también se está trabajando.
Hay otros temas que están también en elaboración, aparte de los que yo he expuesto aquí, como las uniones no matrimoniales y las órdenes de protección, pero no las incluí en la diapositiva porque en este momento están en una etapa exploratoria, pero realmente no hubo durante el 2020 un trabajo activo sobre esos temas. Y después, bueno, tenemos dos instrumentos de soft law que son de este año, que es, por un lado, la guía de buenas prácticas para el uso de la videoconferencia en el marco de la Convención de la Haya del 70 sobre obtención de prueba, y la guía de buenas prácticas sobre restitución, que esta es la cuarta parte ya, referida al artículo 13.1b. Con respecto al proyecto sobre turistas, es un tema que vienen trabajando los expertos desde algunos años y se había dispuesto que designar a un consultor especialista, Nino Sievi, que presentó un informe en enero de este año, relativo, muy interesante, relativo a los principales instrumentos y principios que regulan al turismo internacional y posibles criterios atributivos de jurisdicción en la materia. El Consejo decidió en marzo, en función de este informe, encomendar al grupo de expertos que trabajara sobre la necesidad y viabilidad de un instrumento de soft law sobre cuestiones las disputas online en la materia. Por un lado, se propició que se hiciera una guía que se refiere a la guía para turistas y visitantes que contenga dos aspectos, que se refiere a dos aspectos. Por un lado, a informar a las convenciones y principios que ya existen en el ámbito de la conferencia sobre el tema. Y por otro, una información fáctica sobre plataformas relativas a la solución alternativa de conflictos en esta materia. ¿Esto por qué? Porque, digamos, se pensó y se analizó mucho el tema de la jurisdicción internacional en materia de turismo internacional. Pero lo señala el consultor en su informe y lo discutieron los expertos, esto trajo muchos problemas en el sentido de que los criterios atributivos clásicos del derecho internacional privado, como son domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento del contrato, no resultan viables para este tipo de contratos en donde el turista va a hacer su reclamo, va a pretender hacer su reclamo una vez que vuelve a su país de residencia habitual. Entonces, se pensó que lo mejor sería quizás que pueda iniciar una acción ante los jueces de su residencia habitual, pero digamos, es muy poco probable que se ratificara una convención que recepte este criterio y muy menos aún que sea susceptible de ser reconocida en un país distinto. Por eso se optó, por un lado, en elaborar un documento en donde se informen cuáles son las convenciones ya vigentes que resultan aplicables a algunos aspectos, aunque no, por supuesto, no cubre todo, pero avanzar en ese sentido. Y sí proveer información fáctica sobre plataformas online a las que pueden recurrir los turistas en estos temas, plataformas que tengan acceso ya una vez vueltos al país de su residencia habitual. Hubo algunos expertos que también recomendaban digamos, asimilarlo a la regulación de los contratos de consumo, pero prevaleció esta idea de que tengan una regulación autónoma, aunque sea por ahora solamente con este tipo, o un tratamiento autónomo, y se seguirá seguramente investigando en el tema. En lo que tiene que ver con los acuerdos familiares que involucran a niños, el Consejo ordenó también en marzo a la Oficina Permanente una reunión con expertos para discutir un borrador que revisa todo lo que tiene que ver con buenas prácticas relativas a cómo ejecutar acuerdos de familia que involucran a niños y deben ser reconocidos y ejecutados en estados extranjeros. Acá aparece en el grupo de expertos la propuesta denominada One Stop Shop, que traducido al español sería algo así como ventanilla única. Es decir, los expertos, ¿qué tuvieron en cuenta? Por un lado, que, bueno, como sabemos, los casos de derecho de las familias transfronterizos son cada vez
van en aumento, eso por un lado, y por otro lado, que es muy habitual que las partes recurran a medios alternativos de solución de conflictos, incluida la mediación. ¿Y qué pasa en estas mediaciones? Se resuelven una cantidad de cosas que disímiles, digamos, de naturaleza distinta, de cuestiones relativas a alimentos, a la custodia, al régimen de visitas o a los bienes, que tienen en el derecho internacional privado un tratamiento fraccionado. Entonces, esto se complica al momento de pretender ejecutar algún tipo de decisiones como estas. Entonces, lo que tuvieron en cuenta los expertos es que como la autonomía de la voluntad va ganando terreno también en el derecho de las familias, propiciar de alguna manera que las partes, cuando celebran estos acuerdos en el ámbito, por ejemplo, de una mediación, que puedan pactar ante los tribunales de qué Estado van a solicitar el reconocimiento y ejecución de esos acuerdos. Un tercer tema que está en tratamiento y que tuvo, respecto del cual ha habido mucho trabajo y lo sigue habiendo, es el tema de la jurisdicción internacional, que es un tema que obviamente no es nuevo en el ámbito de la conferencia, lo trabaja desde el año 92. Como sabemos, en el 2006 apareció la Convención sobre Acuerdos de Elección de Foro y mucho más cerca en el tiempo, la Convención sobre Reconocimiento y Ejecución de Sentencias Extranjeras en materia civil y comercial, hace muy poquito, de la que recién, bueno, respecto de la cual hubo hoy una muy importante actividad que seguramente muchos de ustedes habrán participado. Y bueno, lo que se está trabajando actualmente es el tema de la jurisdicción directa. Es decir, el grupo de expertos están pensando en determinar criterios atributivos en materia de civil y comercial, pero criterios de jurisdicción directa para evitar procesos paralelos fundamentalmente. Entonces ya han avanzado, han tenido en noviembre la cuarta reunión y está programada la quinta para febrero, en la que se va a tratar el tema del Fórum Non Convenience. Bueno, otro tema que también se viene tratando ya hace varios años es el tema de la maternidad subrogada. El Consejo en marzo señaló que el trabajo debe centrarse en desarrollarse, por un lado, un instrumento general de derecho internacional privado sobre reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras relativas a filiación, y por otro, un protocolo sobre reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras sobre filiación en el marco de un acuerdo de subrogación. Y la conferencia destacó, como lo ha hecho en más de una oportunidad, que cualquier trabajo relativo a la gestación por sustitución no implica de ninguna manera un posicionamiento de la conferencia respecto al tema. Bueno, está presente acá Nieve, que por supuesto ella puede contarnos un montón de cosas y conoce el tema en profundidad, pero algunos de los temas que ha tratado el grupo de expertos en el transcurso de este año es el de los puntos de conexión para regir el nacimiento de estos niños. Y se ha pensado en aplicar como primer punto de conexión el del país de nacimiento del niño. Y como punto de conexión alternativo, el país de la residencia habitual de la persona que da a luz y en última instancia el país de la residencia habitual del niño, si es que el sistema del país donde nace este niño determina la filiación de manera inmediata. Y por otra parte, también se ha tratado el tema de las partidas de nacimiento, los certificados de nacimiento y la posibilidad de regularlos a través de normas materiales uniformes, ¿no? y que tengan una presunción iuris tanto de validez. Pero bueno, se sigue avanzando en este tema que es tan complejo y tan árido en su tratamiento. La última reunión tuvo lugar en octubre de este año. Bueno, y respecto a esto que les decía, la Distributed
Leather Technology, que está muy vinculada al blockchain. El blockchain tengo entendido que es una especie dentro de este sistema de compartir de bases de datos digitales administradas por más de una persona. Esto también está incluido dentro de los estudios que está haciendo la conferencia, monitoreando desarrollos relativos a posibles implicancias, ¿no?, de estos sistemas, y va a ser objeto de tratamiento en la próxima reunión del Consejo, que posiblemente sea en marzo. Y algo similar pasa con el tema de propiedad intelectual y derecho internacional privado. La oficina permanente sigue trabajando con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual e incluye la preparación de un cuestionario para realizar una tarea exploratoria e identificar problemas que se suscitan en casos ligados a la práctica, a casos transfronterizos de propiedad intelectual. Bueno, y tenemos, como les decía hace un ratito, el tema de las guías, las dos guías de este año, ¿no?, que son las de buenas prácticas. Una relativa a la videoconferencia, que esta guía establece estándares mínimos para el software que se necesita en esta materia. Porque, digamos, cuando se consultó a los distintos estados, que hoy por hoy son más de 60, creo que están en los 62, los estados ratificantes de esta convención, todos coincidían en aceptar la tecnología como parte en la producción de pruebas, pero había y hay niveles muy disímiles en los sistemas de software. Entonces, esto es uno de los objetivos de esta guía de buenas prácticas. Por otra parte, los expertos han planteado que ofrece entre sus ventajas reducciones obviamente de tiempo, de costo, de inconvenientes en el traslado, de aquellas personas que, en los casos de testigos que tienen que declarar o de expertos que son convocados, y aún más en el tema del impacto ambiental al tener que trasladarse y viajar al tribunal. Es decir, superar todos estos inconvenientes que se suscitan. Pero, y bueno, si bien esto, digamos, toda esta tecnología con el tema de la pandemia la tenemos instaladísima hoy por hoy, pero pensando todo esto más cuando cuando superemos toda esta situación tan anómala, se pensó en estas ventajas, pero también hay cosas respecto de las cuales, digamos, los expertos tienen dudas, porque dicen que con respecto a la prueba de testigos, por ejemplo, si bien tiene la ventaja de que el testigo no se siente intimidado por estar ante un tribunal físicamente, y eso ayuda. Por otro lado, sostienen que no se produce, al conectarse por medios tecnológicos, por videoconferencia, una interacción que sí se produciría de manera presencial. Entonces, lo que han afirmado es que no lo consideran es decir, es un complemento, pero no un sustitutivo de ninguna manera de los métodos tradicionales. Y que sí, quizás es muy recomendable en materia de informes de expertos, porque los expertos normalmente tienen sus agendas muy complicadas, se demoran mucho las citaciones si se trata de citaciones presenciales, y esto hace muy lento el proceso. Entonces, en este sentido, sí han concluido que es altamente recomendable como sistema. Respecto a las guías de buenas prácticas en materia de restitución de menores, bueno, esta ya es la cuarta, son guías que han tenido realmente mucho éxito porque ayudan a comprender, a interpretar y aplicar correctamente la Convención sobre Restitución. Esta se refiere expresamente al artículo 13, 1b, que como todos sabemos se refiere al grave riesgo de que la restitución exponga al niño a un grave peligro físico o psíquico, o que de cualquier manera le resulte una situación intolerable. La guía trata muchísimas cuestiones que tienen que ver con esto, pero para hacer así una primera aproximación de los temas que trata,
bueno, me gustaría hacer hincapié en que hace una distinción entre tres tipos de grave riesgo. El riesgo físico, el riesgo psíquico y el riesgo que resulte intolerable para el menor. Otra cosa a la que hace referencia es que lo que debe ser grave es el riesgo y no el daño. O sea, lo que hace, a lo que se refiere la convención es que lo que debe ser grave es el riesgo que se produce para el niño y no el daño efectivo. También se trata el tema del nivel de grave riesgo, ¿m? Y se encarga de aclarar que el hecho de que alguno de las personas que ejercen la custodia o la persona con la cual va a estar el menor esté en riesgo, no significa que efectivamente el menor lo sufra. Sí, por supuesto, puede ser una víctima indirecta de ese riesgo, y bueno, nosotros conocemos numerosos casos de nuestra jurisprudencia en que se ha producido esta situación y se ha denegado la restitución. Y también la guía hace referencia al aspecto prospectivo de la excepción de grave riesgo. Es decir, dice, aquel que se opone a la restitución del menor no solo tiene que explicitar cuál es la situación de riesgo al momento de que hace el reclamo, sino a cómo va a estar si esa situación se va a mantener al tiempo que el menor vuelva al país de su residencia habitual. Fíjense que estos, bueno, son algunos de los temas, de los tantos temas que ha tratado la conferencia durante el transcurso de este año. Este, Tenemos muchísimo trabajo en todo lo que es labor, yo me refería a cosas muy puntuales, pero tenemos muchísimos trabajos de labor postconvencional, todo lo que tiene que ver con la convención de la postilla y bueno, muchísimas otras convenciones, ¿no? Pero me pareció interesante traer a esta reunión estos como que me parece que son grandes temas que han sido objeto de trabajo y de estudio de este año. Y la verdad que me ha llamado la atención eh, de hacer un poco este relevamiento de las tareas del año. No sé, a mí personalmente por lo menos me parece interesante ver cómo va cobrando cada vez más protagonismo la mediación transfronteriza. Fíjense cómo aparece en temas tan disímiles como la protección a turistas y en materia de cuestiones de familia, ¿no? Me parece muy interesante. Y bueno, y de todas estas cuestiones, creo que nos deja mucho para investigar, o para mí por lo menos me parece en lo personal, para investigar y para elaborar, ¿no? Y para volver a pensar nuevos temas que van apareciendo y que constantemente este, tenemos que ponernos a pensar e investigar. Y esto de la mediación, también quiero hacer referencia, que me parece una magnífica labor de la conferencia, todo lo que tiene que ver con el llamado proceso Malta, que se da en el ámbito de la conferencia y que se inició en el año 2004, a partir de justamente de una conferencia que tuvo lugar en Malta relativa a jurisdicción en materia de cuestiones de familia. A partir del momento y de ese momento se decidió que en el ámbito de la conferencia se trate cómo enfrentar los temas de restitución internacional de menores cuando nos vinculan con países de tradición islámica que no son países normalmente ratificantes de la Convención de la Haya. Entonces, con Canadá a la cabeza y con Pakistán del otro lado, también se organiza y se trabaja mucho en tema de mediación, ya que, digamos, no hay un instrumento convencional, se trabaja en temas de mediación y realmente se va avanzando. Fíjense que ya son muchos años de este proceso Malta y realmente creo que es muy auspicioso para solucionar situaciones que sabemos lo terriblemente angustiantes que son. Así que bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Creo que quiero agradecerles mucho su tiempo. Bueno, Gabriela, por tus
por tus comentarios, por el paneo que hiciste de la actividad de la conferencia de La Haya. Ahora vamos a pasar, vamos a ir del ámbito universal, vamos a pasar al ámbito americano con Adriana Vila, que nos va a hablar de la actividad 2020 del Departamento de Derecho Internacional de la OEA, con especial referencia a la guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas. Bueno, Adriana es profesora de Derecho Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Kennedy. Es abogada en ejercicio de la profesión. También es profesora de la maestría en Derecho del Comercio, de Derecho Comercial y de los Negocios, que dirige el doctor Raúl Echeverry en la UBA. Es miembro de nuestra asociación y miembro de ASADIP también. Bueno, Adriana, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, en mi caso, como bien adelantó Guillermo, quería referirme en particular a la actividad que realizó el Comité Jurídico Interamericano en el ámbito de la OEA. Como ustedes saben, promueve la codificación del derecho internacional, no solamente el derecho internacional privado, sino el derecho internacional a secas en general, y también no solamente, digamos, la codificación del derecho, sino en el asesoramiento de otros órganos y promoviendo la enseñanza del derecho interamericano. Este comité jurídico celebró por primera vez de manera virtual el periodo ordinario de sesiones, el 97 periodo ordinario de sesiones en agosto de este año, y en esa ocasión culminó con el estudio de dos temas que estaban digamos, en estudio, con la aprobación de dos resoluciones sobre los acuerdos vinculantes y no vinculantes y sobre derecho internacional y operaciones cibernéticas del Estado. Es decir, que no se ha quedado quieto el organismo de la OEA a pesar de la pandemia, y también pudo funcionar y de alguna manera ayornarse a la necesidad de hacer estas actividades de difusión a través de un formato virtual. Como les decía, es la primera vez que se celebra de esta manera, pero bueno, el Comité Jurídico Interamericano trabajó durante todo el año en materia de derecho internacional, organizó distintos foros, entre ellos un foro virtual semanal que estaba generalmente los lunes, aunque a veces se cambiaba de día, sobre el derecho interamericano en tiempos de pandemia. Por supuesto que dentro de este foro se trataron diversos temas, no solamente derecho internacional privado. Son reuniones que se desarrollaron entre el 11 de mayo y ahora el próximo es el 14 de diciembre, y que trataron temas de derecho internacional público, de derecho privado y también derechos humanos. En realidad, hoy en día, y fruto también de estos foros, hemos escuchado a distintos representantes de distintos países cómo se interrelacionan este derecho internacional, y quizás cada vez aparece menos el límite entre lo que es el derecho internacional público y el derecho internacional privado, cómo se interrelacionan e interdependen, y también, por supuesto, con el derecho internacional de los derechos humanos. En particular quiero mencionar el foro que se celebró el 15 de junio sobre retos para el derecho internacional privado, justamente. Se presentaron en ese caso los retos que digamos, enfrenta nuestra materia en el contexto de la pandemia, especialmente referido a los contratos internacionales y a la resolución de los litigios comerciales y el arbitraje. Bueno, estuvo presentando en este foro los doctores Nadia de Araújo, Diego Fernández Arroyo, Cecilia Fresnedo y José Antonio Moreno Rodríguez. Y el 11 de agosto, también en otro foro, el de Derecho Internacional y Derechos Nacionales Hoy, en el cual se analizaron justamente la relación entre el derecho internacional y los derechos nacionales, con énfasis en las normas de derecho internacional privado, pero también relacionado con el sistema internacional de los derechos humanos y los instrumentos internacionales referidos a democracia, y bueno, también su recepción en los regímenes jurídicos nacionales. Bueno, fueron expositor el doctor Jean-Michel Arrigui y también Paula Al, que
creo que estaba presente hoy en nuestra reunión, el doctor Ricardo Pérez Manrique y el doctor Eduardo Biocrosi. Pero bueno, en definitiva, a través de estos foros semanales, el Comité Jurídico Interamericano presentó estos desafíos. Luego se organizó una serie de foros virtuales referidos a los trabajos del Comité Jurídico Interamericano, donde se examinaron los temas relativos a la protección de datos personales, a la eficacia de las decisiones judiciales extranjeras, a la luz de la Convención sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias, y bueno, hay un foro que se ha suspendido, que iba a ser en el día de hoy, pero que se ha suspendido. Pero bueno, digo, el Comité Jurídico Interamericano ha trabajado intensamente. También quería rescatar que si respecto de un tema concreto sobre derecho internacional privado, estos temas van a seguir siendo tratados en el temario del próximo año, que se va a dar en marzo del 2021. Bueno, se aprobaron las directrices para los acuerdos vinculantes y no vinculantes, que es un conjunto de definiciones y puntos de entendimiento referidos a las prácticas que serían óptimas para los estados en la negociación, adopción y aplicación de los distintos acuerdos internacionales, hace una definición de lo que es acuerdo vinculante y no vinculante, menciona a los tratados internacionales, y entre las recomendaciones, digamos, que da estas directrices, se refiere a la necesidad de que cada uno de los estados aclare cómo es la relación justamente o la obligatoriedad dentro de su sistema interno de estos acuerdos, ya sea vinculantes o no vinculantes, que bueno, puede ser interesante para el análisis de las fuentes normativas dentro del derecho internacional privado. Bien, realmente quería centrarme un poquito en la guía sobre el derecho aplicable a los contratos comerciales internacionales en las Américas. En realidad esta guía fue adoptada en el año 2019, pero un poco con la excusa de que en julio de este año se publicó la versión electrónica en idioma portugués. Solamente quería recordarla, receptarla en nuestra reunión. Está publicada ya con anterioridad en inglés y español, pero bueno, ahora está en los 3 idiomas. Como todos saben, este instrumento tiene como propósito impulsar algunos aspectos que refieren a la aplicación de los contratos en las Américas, con la idea de promover la armonización en la materia. La guía realiza algunas recomendaciones que están especialmente destinadas a los distintos actores dentro de los estados, no solamente de carácter público como legisladores o jueces, sino también en el ámbito privado, es decir, a las partes en los contratos internacionales, respecto de la interpretación o digamos, algunas recomendaciones en el entendimiento de distintos temas sobre el derecho aplicable. Esta guía retoma los conceptos de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales de México del 94, y también en los posteriores desarrollos, como por ejemplo los principios de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, los principios de 2015. La verdad es que de alguna manera la idea es orientar a los usuarios en las situaciones también de la contratación internacional, y esto ha sido destacado en el discurso del doctor García Gorrochano, el presidente del comité, en el sentido de orientar justamente a los usuarios en situaciones que la contratación internacional se haya visto afectada por la pandemia del COVID-19 y las implicancias económicas que tiene. Como bien sabemos, es un instrumento, digamos, del conjunto de la categoría denominada el soft law, no es un instrumento duro, rígido, y la realidad es que el comité ha decidido tomar esta forma justamente ante la escasa, digamos, el escaso éxito que ha tenido la Convención Interamericana en esta materia. Y por eso también toma
como ejemplo, ¿no? Teniendo justamente en cuenta el éxito que han tenido los principios de La Haya del 2015 y los principios de UNIDROIT. Bueno, solamente quería destacar algunos temas que contiene la guía, algunos temas que me parecieron relevantes, especialmente la guía propone, entre algunas cuestiones, la interpretación amplia del concepto de internacionalidad frente a los contratos, y también propone la posibilidad de la internacionalización del contrato por la sola voluntad de las partes, dejando a salvo el orden público. A este tema después me referiré un poquito más de fondo. Propone que no se exija un contacto real o razonable entre el caso y el derecho elegido por las partes, como autonomía de la voluntad. También la posibilidad del fraccionamiento. Estas cuestiones nosotros en nuestro ordenamiento jurídico de fuente interna, en el Código Civil y Comercial de la Nación, ha sido receptado de esta manera, y también la posibilidad de modificar el derecho elegido por las partes en cualquier momento, por supuesto que siempre dejando a salvo los derechos de terceros. Como les decía, estas últimas menciones, el Código Civil y Comercial de la Nación ha receptado de esta manera, en realidad es anterior, por supuesto, a las guías, pero quiero decir que está en el mismo camino de estas propuestas de la guía. Pero bueno, me interesaba tomar el tema de la internacionalidad del contrato, teniendo en cuenta que en las normas nuestras de fuente interna este no es un tema que haya sido definido o calificado en el propio código de forma autárquica. Y en definitiva, la guía lo que propone es que esta determinación de la internacionalidad se propongan soluciones que concuerden, por un lado, con la Convención de México, con los principios de La Haya y con los principios de UNIDROIT también, excluyéndose, por supuesto, al igual que en estas otras fuentes, en estos instrumentos, los contratos laborales y los contratos de consumo, y, repito, adoptándose un concepto amplio de internacionalidad. Bueno, como les decía, nuestra fuente interna no trae un concepto acerca de la internacionalidad del contrato, como hemos visto digamos, en la jurisprudencia incluso anterior al Código Civil y Comercial de la Nación, se han dado diferentes calificaciones relativas a lo que es la internacionalidad del contrato, pero bueno, digamos, la propuesta concreta de la guía está un poco más alineada con el comentario 1 al preámbulo de los principios de UNIDROIT, que no define el término internacional, sino que propone una interpretación de la manera más amplia posible de la internacionalidad del contrato. También pone en relevancia los principios de La Haya, en el sentido de esta, digamos, propuesta o definición de alguna manera negativa que tiene el artículo primero, donde se excluyen como contrato internacional solo las situaciones estrictamente nacionales, a fin también de dar una interpretación más amplia posible del término internacional. El otro tema, y acá sí quizás un poco más controvertido, tiene que ver con la propuesta de la internacionalidad del contrato por la sola voluntad de las partes. Bueno, en este sentido es una cuestión que en el ámbito interamericano tiene mayor resistencia. De hecho, en la recientemente aprobada ley uruguaya, en su artículo 44, por un lado, hace una calificación de qué se entiende por la internacionalidad del contrato internacional, pero sí, en el artículo 44 expresamente prohíbe esta posibilidad, aunque bueno, toma el criterio amplio de internacionalidad, pero no así la posibilidad de la internacionalización por el solo efecto de la autonomía de la voluntad de las partes. Bueno,
Esto la guía lo toma teniendo en cuenta que muchos de los países americanos han adoptado la ley modelo de UNCITRAL sobre arbitraje, que justamente establece la internacionalidad, digamos, relaciona la internacionalidad del arbitraje a través de la propuesta de la ley modelo de UNCITRAL con la posibilidad de la internacionalidad del contrato. Y bueno, digamos, deja constancia que muchos de los países que receptaron esta ley modelo aceptan de alguna manera esta internacionalidad del arbitraje a través de la definición que trae la ley modelo. Bueno, solamente era muy breve lo que quería comentar, solo este tema de que me pareció interesante a propósito de la versión portuguesa de las guías que propone el Comité Jurídico Interamericano, traer un poco este reflejo o este refresco sobre el contenido de la guía. Especialmente me interesa o me parece interesante la propuesta en cuanto a la calificación de la internacionalidad del contrato, teniendo en cuenta que en los órdenes jurídicos internos interamericanos hay muchos de ellos, entre los que está Argentina, en que no hay una calificación autónoma, a pesar de que en algunos, como por ejemplo la nueva ley uruguaya, sí existe, pero bueno, es necesario a los fines quizás de la armonización tener en cuenta esta recomendación. Así que para concluir, solo quería destacar que a pesar de la pandemia, entonces el Comité Jurídico no ha dejado de trabajar, ha producido nuevos trabajos interesantes para la disciplina y también, resaltar esta versión en portugués de la guía sobre contratos comerciales internacionales en las Américas, como para recordar algunas de sus propuestas. Nada más, muchas gracias. Bueno, Adriana, muchas gracias por los comentarios que has hecho de la labor del Comité Interamericano. Muy, muy interesante las cuestiones que has traído. Bueno, y ahora vamos a pasar a escuchar a Sandra Blanco, que nos va a compartir sus ideas acerca de la relevancia de la responsabilidad extracontractual internacional en las diversas situaciones generadas por la pandemia. Sandra es profesora regular adjunta por concurso de Derecho Internacional Privado en la UBA y también docente por concurso en Derecho Procesal Civil y Comercial. Es profesora del programa de perfeccionamiento en el ejercicio profesional de la UBA en el curso estable en horarios profesionales. Ha sido profesora titular de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Ciencias Jurídicas del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. Es miembro y docente de varias asociaciones, organismos e instituciones de Derecho Internacional Privado y de Derecho Procesal Civil y Comercial. También es vocal electa del Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal y asesora legal de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sandra, te escuchamos. Adelante, por favor. Muchas gracias. Saludos a todos. Me alegro de verlos bien y saludables. Te dije que si no el más cortito era Sandra Blanco, una persona ocupada y suficiente. Pero muchas gracias por la presentación. Bueno, después de ver, digamos, la asistencia de ustedes, sería una falta de respeto decir todo lo que le podríamos decir a montones de alumnos con respecto a lo que es la responsabilidad extracontractual. Porque ya lo súper saben, pero sí puedo establecer algunas situaciones específicas. Es decir, hace un poco más de un año comenzaba una nueva era. Es decir, nos encontrábamos en una pandemia generada por este COVID-19 que nos llevaría a una hecatombe mundial, es decir, tanto sanitaria como económica. Viendo cómo el contagio se propagaba y se propaga, perdiéndose millones de vidas y generando secuelas relevantes en la salud y en los que se recuperan de ser vector de contagio, que nos obligaría a entrar en un aislamiento social, una cuarentena que ya perdió su significado, como en el caso de nuestro país,
Y esto también hizo que se pierdan millones de negocios fundidos y cerrados, y en muchísimos casos, definitivamente. Entre marzo y abril, expertos internacionalistas se hacían la pregunta clave: ¿cómo obtener una reparación y si Pekín puede ser considerada responsable en un tribunal? Según el derecho internacional, China es responsable de cualquier daño que haya causado a otros países, ya sea por actos u omisiones. Hubo varios congresos, incluso intervine, Alfredo también, que también intervino, en todas las acciones que se comenzaban a hacer de algunos países como Estados Unidos contra China, en una acción colectiva por reparación del daño, basados en que China suprimió información interna sobre el virus e informó a la Organización Mundial de la Salud más tarde de lo que podría haberlo hecho. Pero el tratado de la OMS solo requiere que un país informe a la OMS, no a otros países directamente. Por lo tanto, no está claro qué país podría presentar un reclamo ante un tribunal internacional para determinar la responsabilidad. Como las sanciones bilaterales y multilaterales a menudo se usan en el derecho internacional, es posible que un Estado imponga sanciones a China. Pero esas sanciones tendrían que ser legales, y en virtud del Tratado de la Organización Mundial, si se basa en problemas de salud, probablemente sean válidos. Pero si van a castigar a China por sus acciones ilícitas, no lo son. Es decir, como dije, Estados Unidos reaccionó, y también lo hizo Reino Unido y Francia, con un sesgo de racismo etiquetado. El ex presidente Donald Trump habló de virus chino. Macron, un poco más tranquilo y armonioso, cuestionó el manejo del brote por China y diciendo que era ingenuo sugerir que había manejado bien la crisis. Es decir, también dijeron: no podemos tener negocios con China como siempre después de esta crisis. La crisis todavía no terminó. Entonces, los mismos investigadores de Taiwán dijeron que China podría haber violado las regulaciones sanitarias internacionales, ya que no informó a la OMS a tiempo, a pesar de tener información suficiente. Según el artículo 75 de la Constitución de la OMS, cualquier pregunta o disputa que no se resuelva mediante negociación o por la Asamblea de la Salud se remitirá a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes interesadas acuerden otro modo de solución. Esto significa que los países que han sufrido tienen derecho a una compensación por parte de China. Pero también se opinó que es probable que los estados busquen sanciones a través de las leyes internacionales o de la misma OMS. Y las leyes son débiles, porque aunque se estableciera la competencia de la jurisdicción, China podría o no aceptar la jurisdicción, o después no hacerle caso al fallo, al laudo que se realice, que ya tiene varios antecedentes con respecto a esto. Por ejemplo, el caso de arbitraje del Mar del Sur de China es el mejor ejemplo. Es decir, basados en un caso del 2016 en que La Haya favoreció a Filipinas contra Pekín por aguas en disputa. Es decir, la OMS no tiene ninguna medida obligatoria para sancionar a ninguno de sus Estados miembros, aunque el Consejo de Seguridad de la ONU podría ser un posible foro. China es un miembro permanente, pero permanente con derechos de veto. Por lo tanto, también podría no aceptarlo, y lo único que se ganaría sería desacreditar a China, y punto, por su reputación. Ahora, a los fines de considerar la posibilidad de una acción de clase en nuestro país, hay que tener los temas de nosotros. Tenemos el tema de jurisdicción, de inmunidad de jurisdicción, que ha cambiado a través del tiempo. Cuando hicimos esa conferencia que estoy hablando, que hablamos de todos los temas de responsabilidad, y no me voy a meter internamente en cada tema, bueno, dijimos, bueno, después del caso Manauta en el 93, el tema de la inmunidad de jurisdicción quedó establecido en forma relativa, con lo cual, de alguna manera, si es una acción
por imperio de casos privados o de Gentium, podría hacerse una acción contra China, pero ¿qué pasaría? ¿Tendríamos jurisdicción? Podríamos tener la acción colectiva por el 43 de la Constitución, pero el 43 sigue sin reglamentarse. Pero por el otro lado, ¿se aceptaría la jurisdicción? No. Es más, lo más importante, y para no llevarlo tan lejos a esto, no hace falta que les explique Banauta, después fue cambiando y pudimos adoptar el tema de la jurisdicción, la inmunidad de jurisdicción relativa, es decir, hubo una evolución. Pero miremos una cosa, Estados Unidos, Francia, el Reino Unido hicieron las acciones. Hicieron las acciones, punto. Eso fue por abril o mayo. La verdadera historia es que Estados Unidos, por ejemplo, hace 2 años que está en guerra comercial con China. Y este año, incluso antes de las presidenciales de Estados Unidos, directamente sacaron hasta leyes para restringir el mercado con China y que las empresas chinas no operen en bolsa. Le prohibieron a Huawei, la empresa de teléfonos, que se presentara con su nueva gestión, lo cual hizo perder un montón de millones a China. Entonces, la verdadera reparación del daño va a ser por los países más fuertes. Es decir, es lo único que se ha logrado. Es decir, por los países más fuertes en tema comercial. Rápidamente Estados Unidos se ganó aliados como Canadá, Francia y otros países. Nueva Zelanda quedó medio tibio, incluso en el tema, de reaccionar con el tema comercial en China. Entonces llegamos a nuestro país, que tenemos una Corte Suprema que podría llegar a aceptar que haya jurisdicción relativa. No sé qué podría pasar, no se ha trabajado en ese aspecto. Se llegó a un muy buen puerto en su momento con los estudios, con la 24488, que fue el cambio de postura de la inmunidad. Tenemos la posibilidad por esa misma ley, cuando habla de que los estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de los tribunales argentinos en los términos de condiciones establecidos por la ley. El artículo 2 enumera las excepciones. Y en realidad, en su enumeración, habla de cuando consientan expresamente a través de un tratado internacional, de un contrato escrito, de una declaración en un caso determinado por los tribunales argentinos y ejerzan jurisdicción sobre ellos. No es el caso. Cuando fueran demandados por cuestiones laborales, por nacionales argentinos o residentes en el país. Y el único caso sería que, como dije en otro momento, que alguien estuviera de viaje en China y de pronto adquiriera el COVID. Entonces tendría posibilidades. ¿Pero de qué? De hacer la acción en China, no en Argentina. Entonces, cuando se trataba de bienes inmuebles, no nos sirve. ¿Cómo llegamos a una responsabilidad, a reparar el daño en la responsabilidad extracontractual? Hoy por hoy yo entiendo que es imposible, desde parte de nuestro país, que todavía estamos lidiando con estas situaciones de que ni siquiera tenemos jurisdicción para ello. Tenemos que demostrar tanto y tenemos que lidiar hasta con sistemas de conexión, como hablaba Gabriela en su exposición, que hoy por hoy estamos conectados todo el tiempo y nuestra privacidad ha desaparecido y particularmente también viene en base a esta pandemia. ¿Tiene la culpa China? Si todos mis datos, mis fotos, mi casa y todo aparece en el mundo en una conexión, ¿tengo posibilidad de hacer una acción de responsabilidad extracontractual a una empresa multinacional como Zoom, como Classroom, como Ipsi? Es decir, nosotros no lo tenemos establecido, no lo hemos podido
no hemos podido evolucionar, ¿sí? Estoy leyendo porque... está bien. Gracias, María Elsa. Pensé que era una pregunta. Realmente muchísimas gracias. Y bueno, y hoy tengo que decir que el balance en responsabilidad extracontractual ha sido 0 con respecto a nosotros, pero con respecto al mundo también, porque así como les dije, y se hicieron acciones, las acciones quedaron totalmente paralizadas, se presentaron, punto, se presentaron informes, prueba documental, todo lo que hay que hacer de entrada, pero quedaron paralizadas. Y la única sanción que hoy China puede tener con respecto al COVID es cortarle que las empresas actúen en bolsa, cortarle los temas comerciales, no dejarlas entrar a los países. ¿Hasta qué punto? No sé. Tal vez cuando logremos la vacuna se maneje de otra manera. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, Sandra, muchas gracias por tus conceptos. Bueno, hemos así presentado desde las autoridades de la sección de Derecho Internacional Privado un panorama de lo que ha sido el derecho internacional privado en distintas esferas. Y bueno, quisiéramos saber si alguien quiere hacer alguna consulta, comentario. A ver, Alejandro. Bueno, nuevamente sumar mis felicitaciones a las tres, y no es una pregunta, es una acotación. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que las tres abordaron, recrearon la necesidad de un abordaje problemático del derecho internacional. O sea, una dinámica que por mucho tiempo parece haberse perdido. Yo me acuerdo de el correlato del fin de la historia, y cuando hace ya varios años se hablaba del abandono del método indirecto, de las soluciones materiales, y hoy vemos que esos son espejismos, son ilusiones. Vivimos en un mundo extraordinariamente cambiante, y esto es lo que hace que desde distintos ontanares la problemática se profundice e irradie y surjan nuevos abordajes. O sea, las felicito a las tres realmente, porque han sido las tres presentaciones muy interesantes en orden a sacudir y a demostrarnos que no estábamos tan seguros como pensábamos que estábamos seguros. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias, Ale. Gracias, muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces vamos a, luego de haber escuchado a las expositoras, y aunque lo que el Zoom permite ver, y aquí la pantalla les muestra, no quiere decir que estamos en distintas veredas en algunos casos. Estamos en el mismo barco y vamos para adelante con el derecho internacional privado, junto con Adrián y María Blanca, porque estamos desde distintas veredas. Bueno, vamos entonces a la parte que les decía, que nos va a nutrir con esa mirada al futuro, con esa criatura nueva que ha aparecido en este mundo, que es la obra de la extraterritorialidad del derecho extranjero. Y Analía Consolo va a hacer la presentación de la obra del profesor Horacio Piombo. Analía es profesora titular por concurso de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de La Plata,
es miembro de esta institución y de ASADIP, es jueza de la minoridad en la provincia de Buenos Aires, es profesora a cargo del entrenamiento del equipo de la Universidad Nacional de La Plata para la competencia de arbitraje que organiza la UBA y la Universidad del Rosario. Ha sido becaria en UNIDROIT, ha escrito múltiples trabajos acerca del derecho internacional privado. Y bueno, vamos a escucharla en esta presentación. Adelante, Analía. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Muchas gracias por ponerme en esta situación de presentar esta creación, como dijiste. Buenas tardes a todas y a todos, excelentes, como manifesté en el chat, las disertaciones de las queridas colegas. También agradezco a la Asociación Argentina de Derecho Internacional, a nuestra querida asociación. Y presentar un libro en realidad no me ha ocurrido muchas veces. Esta presentación además es particular, porque estamos hablando de quien fuera mi ex titular de cátedra, entonces, y además con el plus de haber colaborado en la obra. Entonces, por ahí la visión tampoco llega a ser absolutamente parcial, como a veces uno pretendiera ser, bueno, en mi defecto, por trabajo. Imparcial, perdón, la imparcialidad. Entonces, pero lo que debo decir en este libro, voy a hacer algunas circunstancias particulares, voy a concretizar, porque en realidad, estando el doctor Horacio Daniel Piombo en la sala, en este Zoom, entonces me va a gustar que hagamos que él pueda hacer el aporte propio, y que lo mío sea más que nada una presentación desde algunos aspectos. En principio, esta extraterritorialidad, es decir, ya lo hemos visto específicamente en todo este tiempo, es decir, cómo cada una de las cuestiones se extraterritorializa, y cada vez más estamos más interconectados, más valiosos aportes de, como decía Zoe, de la sociedad global. Entonces se describe por el doctor Piombo un vasto ámbito donde la extraterritorialidad deja de ser un ámbito, una parte del derecho internacional privado, para convertirse en un método propio. Y ya hace unos días atrás escuchamos al profesor uruguayo Perti Badán, y él nos decía en un ámbito de ASADIP precisamente de la importancia del reconocimiento de la extraterritorialidad sin condicionarse. Y además es de destacar la magnitud que ha alcanzado en la sociedad dentro del derecho contemporáneo, ¿no es cierto? Es decir, de estar tradicionalmente ligada a la norma de conflicto, se ha pasado una entrada masiva del derecho extranjero con el reconocimiento de actos y de procedimientos, la incorporación de regímenes o institutos, la asimilación por igualdad de efectos. Es decir, la sociedad global y cada una de sus manifestaciones repercuten con su alcance en el derecho internacional privado del siglo XXI, implicando normas y resoluciones que se extraterritorializan con independencia de la voluntad de los estados. De allí, como decíamos, el impacto de la gobernanza, impacto y significación de la gobernanza global y de cada una de las decisiones que se toman dentro de este fenómeno llamado con esta entidad, y además de ser decisiones que se toman en forma, tienen decisiones de impacto inmediato, que además tienen un impacto en la esfera internacional, y con un alcance que comprende a todas las disciplinas jurídicas que tengan contenidos prescriptivos. De modo tal que ese método indirecto deja pertenecer a una rama particularizada del mundo jurídico, invadiendo la totalidad, y transformándose en una herramienta de la teoría general del derecho,
como son el acuerdo de voluntades o el acto ilícito. Y como consecuencia de esa presencia totalizadora, las funciones de la extraterritorialidad se multiplican, y eso es lo que da cuenta esta obra, ¿no? Perfilando un avance del derecho extranjero, como dice el mismo profesor, de dos tiempos: uno al compás de los sistemas tradicionales de conflicto, y otro de trato abreviado, en el campo del derecho fiscal, en el que basta que un contrato sea reconocido como válido por un Estado para que la administración fiscal interesada en la determinación tributaria lo tenga por regulado a través de este derecho y por plenamente productor de efectos. Vale decir que hay una plena repercusión de esta extraterritorialidad, y no limitada específicamente a esa única esfera del conocimiento o de lo que la teníamos dentro del ámbito del derecho internacional privado. Entonces, se advierte indudablemente que en un comienzo pudo haber sido, como lo sabemos desde los orígenes, esa extraterritorialidad conocida por Accurcio y demás, entonces como un primer atisbo, pero hoy ya atraviesa todo el ordenamiento y toda esta sociedad global. Apunto para ir cerrando esta presentación, porque como digo, me interesa que sea el propio profesor el que aborde algunos conceptos con estos señalamientos que pude haber dado, que el mismo Werner Goldschmidt dijera en determinado momento que justamente en un futuro ese derecho internacional privado iba a ser un derecho de la extraterritorialidad. Así que, bueno, si me permitís, querido Guillermo, si le podemos invitar al doctor Piombo para que pueda continuar él esbozando todo esto que trata esta obra, en la cual junto con colegas de la cátedra hemos participado, y que cuando lo hicimos no sabíamos que iba a aparecer todo este tiempo de la pandemia, y todo este tiempo de la conexión permanente, de estar verdaderamente vinculados con esta extraterritorialidad extrema, plena, de cada uno de los actos que se realizan. Bueno, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Muchas gracias, Analía. Muchas gracias por la cálida presentación. Y ahora vamos a escucharlo al querido Horacio Piombo, autor de la obra, la cual le vuelvo a agradecer el envío. Y también felicitar a Alejandro Menicochi por las palabras y el análisis que hace en la presentación escrita de la obra. Así que, bueno, es un placer para la ADI, Horacio, que estés acá con nosotros, terminando esta última actividad del año con tu libro. Te escuchamos, Horacio, adelante. Gracias. Y sobre todo quererles decir a ustedes que tal vez estar con mis compañeros de la ADI sea una de las experiencias más hermosas del mundo. Esta asociación, a la cual pertenezco prácticamente desde el segundo congreso, me ha dado las mayores satisfacciones, y también he tenido otra cosa: haber conocido aquí a algunas de las personas que más han aportado por nuestro derecho. Tanto es así que cuando tuve que hacer un libro sobre las doctrinas del derecho internacional argentino, lo dediqué específicamente a esta asociación, a la cual quiero tanto, a la cual deseo lo mejor. Y quiero también destacar que son miembros de la asociación los que han colaborado, porque todo dice Piombo. Piombo es nada más que una persona que escuchó durante muchos años a personas como Analía, como Jorge Santi, como Bruno Tondí, como los que actuaron, incluso algunos que no fueron profesores, pero que se interesaron mucho en este proyecto, como fue mi hijo Horacio José, que es especialista en Derecho Administrativo Internacional, y pude, gracias a ello, y con las que me brindó Menicochi, como llamémosle así, apertura,
poder brindar esto que ya ha sido dicho en esencia muy bien por Analía. Solo quiero señalarles que por qué elegí esto, además de lo que fue la sedimentación de años de charlar con mis colegas de cátedra, incluso de escuchar cuáles eran sus inquietudes, para comprender que la extraterritorialidad es el legado más valioso, más importante del derecho medieval al derecho de hoy en día, y que es muy importante separar la extraterritorialidad de algo que hemos estudiado permanentemente, que es la aplicación del derecho extranjero y sobre todo la norma de conflicto. Es la norma de conflicto lo clásico, lo que permite el control. Pero hoy en día, como lo dijo muy bien Analía, hay una avalancha de derecho extranjero a través de nuevos medios de aplicación. Solo quiero engarzar con lo que dijo Analía. Ella se refirió a la gobernanza mundial. Uno de los instrumentos que tiene la gobernanza es precisamente las decisiones de los organismos internacionales que luego los países miembros toman y replican. Pero esa replicación no solo incorpora nuevas normas, sino que esa replicación significa que todos los demás miembros del organismo, aun cuando no hayan adoptado la norma de que se trata, van a respetar en el orden internacional lo que haya decidido ese Estado. Con lo cual, la proliferación hoy de decisiones de orden internacional, de resoluciones, es realmente increíble, y más todavía, como se refirió también a la ley al final. Hay formas hoy en día de captación de grandes sectores del derecho extranjero. Ejemplo, la Argentina y Chile tienen un convenio de integración. Ese convenio equipara el derecho chileno en la Argentina y el derecho argentino en Chile al propio derecho local, para todo aquello que sean certificaciones y decisiones, de manera que ya hay incorporaciones masivas del derecho extranjero. Pero hay más todavía. El derecho extranjero se ha hecho parte de toda una serie de mecanismos, tanto que hoy en día ese método, el de la introducción del derecho extranjero, tiene que figurar, no tiene salida ya como un método propio de todo lo jurídico. Hoy no hay materia que no tenga inserto el derecho extranjero en sus extrañas. Y esto es fundamental para nosotros. Nosotros que tuvimos un derecho siempre discutido, siempre objetado, hoy en día tenemos que decir que ese derecho, a través de la extraterritorialidad, que no es el tema de la norma de conflicto, sino que va mucho más allá de ello. Y además otra cosa muy importante, la extraterritorialidad no nace con Accurcio, sino mucho antes que Accurcio, en dos hechos, en los hechos diplomáticos y lo que fue los ordenamientos marítimos, que comenzaron a dar a los buques extranjeros una serie de privilegios ligados al puerto de origen, y eso ya en el siglo VIII y IX de nuestra era. Es decir, que es anterior a lo que fue la glosa magna, Accurcio, y la aplicación del derecho extranjero, el respeto o la observancia de normas extranjeras. Pero es muy importante algo que agregó Analía. Hoy tenemos un derecho extranjero dinámico, tremendamente dinámico, tanto como lo dijo Analía también. Hay un sector de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento, lo administrativo, lo previsional, lo fiscal sobre todo, que se conforma con que una institución o contrato o sociedad sea tenida por válida en un Estado para tenerla automáticamente como válida, con lo cual la expansión horizontal del derecho extranjero no tiene hoy ni siquiera límites que antes, hace 10, 15 años, se consideraba. Es muy importante, algo que también dijo Analía, los límites. Hoy en día, hablar de limitaciones al derecho extranjero
cuando las limitaciones fincaban en categorías como, por ejemplo, porque era derecho público, el derecho extranjero que se quería importar, hoy no tienen sentido, porque ya todos los dualismos, el de derecho público y privado es uno de ellos, ha sido totalmente superado por la nueva teoría y la filosofía del derecho contemporáneo. Entonces tenemos cosas nuevas, pero solo por mirar lo mismo que se había mirado antes desde otro ángulo. No traemos conceptos nuevos, sino simplemente una mirada sobre algunos aspectos que desde luego son importantes. Ustedes recuerden, y esto es para ensalzar nuestra prosapia hispana, que el más grande de los médicos españoles, aquel que llegó al corazón de la neurona, es decir, Ramón y Cajal, dijo en una frase inolvidable que luego se le atribuyeron a Ortega y Gasset, que no hay temas agotados, hay solo hombres, y añadimos mujeres, agotados en los temas. Todos estos temas son los de la teoría tradicional, pero tienen facetas que dan un empuje enorme a nuestra materia y la llenan de contenido. De la aplicación caso a caso se ha llegado, y con esto voy a terminar, a lo que puede ser el tsunami de la inserción de los actos, teorías, doctrinas y sobre todo instituciones extranjeras en nuestro derecho. Lo que he querido es simplemente, apoyándome en esta gente tan valiosa que me ha acompañado, dar una idea de que nuestro derecho no tiene ya límites a una expansión de algo que tiene un enorme contenido político. En el mejor sentido de la palabra. Contenido político porque nuestro derecho es el único derecho de microintegración que existe en todo el ordenamiento jurídico, donde acoplamos a un ordenamiento extranjero nuestro derecho para producir la norma que va a regir el caso. Por eso, esa enorme tarea que tiene, que es una tarea que siempre va a propender a nuevas funciones. Y les digo lo siguiente, he dedicado un largo capítulo al aspecto funcional. Hemos logrado aislar 16 funciones del moderno derecho internacional privado, que ya pasa a ser un derecho de la extraterritorialidad del derecho extranjero. Esas 16 funciones dan a ustedes una cabal idea de la enorme importancia que tiene el tesoro jurídico que ustedes acunan y que yo he tratado de homenajear en este libro. Muchísimas gracias. Bueno, Horacio, muchas gracias. Muchas gracias por este aporte a nuestra disciplina. Muchas gracias, Analía, también, porque vos has participado de la obra también. Así que a ambos y a todo el resto de colaboradores. Coach, que se atrevió a prologarla. Exactamente, exactamente. Hizo Bueno, un prólogo muy interesante, Alejandro, muy actualizado, muy, muy claro. Es decir, a veces cuando uno es el que escribió también y sobre, bueno, de parte del derecho procesal internacional, que fue de lo que me ocupé yo específicamente, uno por ahí lo ve desde otras aristas, como decía, lo que va a manifestar, pero Alejandro lo vio desde fuera, y bueno, en realidad es maravilloso lo que pudo hacer el doctor con esto que, bueno, como ya estamos acostumbrados igual en las obras que ha presentado. Así que una vez más yo le agradezco por haber sido parte del grupo, y de colaboradores, y bueno, porque siempre es un entusiasmo
entusiasta del trabajo, siempre se lo va a ver dedicado a ver nuevas cosas, y no ha cesado jamás, desde que lo he conocido, hace muchísimos años ya, hace muchos, pero siempre lo he visto con esa misma inquietud. Así que, bueno, yo lo felicito a él por ser el autor, es el padre de esta criatura, más allá de que todos los demás hayamos acompañado. Felicitaciones por la presentación de este libro, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, los invitamos a seguir participando de las actividades de nuestra sección y a seguir proponiendo ideas, trabajos, a todos los que sean miembros de nuestra sección, y aquellos que no lo sean pueden acercarse, y a los que no sean de la ADI ya se acercarán para el próximo congreso que esperemos poder hacer el año próximo en la Universidad de Buenos Aires. Esperemos. Yo desde este lado de la avenida Figueroa Alcorta, otros desde otro sector más cerca de la facultad, a que aquí nos acompañan. Si no hay ningún otro comentario, los despido hasta la próxima. Sabemos que el tiempo es precioso, estamos sumidos en todas estas actividades, es por eso que valoramos tanto que nos hayan acompañado en este encuentro. Muchas gracias a todos, que terminen bien el año y que lo comiencen mejor. Muchas gracias, Sí. Feliz año a todos. Felicitaciones, Sí, Sandra y Gabriela, me encantó sus exposiciones, que no lo dije antes, así que bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Realmente, muchas gracias a todos, un lujo realmente compartir esta última, por ahora, uno nunca sabe, reunión, y el libro del doctor, espero prontamente que nos podamos ver presencialmente y que me lo firme. Un gusto total, muchas felicitaciones a Alejandro, a Analía, a mis compañeras, tanto a la secretaria Adriana como a mi compañera vocal, a Gabriela, por sus exposiciones excelentes, y a todos los demás por la concurrencia. Espero que tengamos un excelente año, terminemos con todas nuestras materias y cosas que tenemos en las distintas facultades y demás, y empecemos un año realmente mejor, y que sea bueno para todos. Gracias. Bueno. Muchas gracias a todos por acompañarnos, y la verdad que un lujo tener al doctor Piombo presentando su libro en esta jornada. Muchas gracias a todos. Gracias, Guillermo, por tu presentación también. Sí. Bueno. Y tu introducción Al director, tan gracias. interesante. Director, que Bueno. Ser la mente pensante de esta jornada. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Una alegría Adiós. volver. Gracias. Saludos. Hasta Un beso a pronto. todos. Adiós.